Mi opinión. Dungeon Meshi. Dungeon Meshi, ¿qué puedo decir de Dungeon Meshi? Bueno, cuando inicié a ver este anime, la verdad es que lo inicié a ver desde el primer capítulo. No sabía de qué era, bueno, sí, en Netflix te dice. Cuando inicié a ver Dungeon Meshi, yo lo que pensé de este anime es que iba a ser uno de esos animes que iban a pasar desapercibidos. Es decir, yo ni siquiera sabía que era Dungeon Meshi hasta que de repente un día, sin saber qué ver mientras comía, revisé en Netflix y vi que estaba este anime. Desde el primer capítulo eran apenas los inicios de la temporada, entonces tenías que revisar, bueno, al menos yo tenía que revisar varios sitios como Netflix y Crunchyroll para ver qué nuevos animes había, y entre esos, pues, Dungeon Meshi. Como tal, yo pensé que sería lo que dije, un anime que mucha gente pasaría desapercibido, que no sería tan popular o tan hablado, pero que al menos a mí me podría entretener. El anime es un anime culinario y la verdad es que esos animes son muy buenos, aunque eso sí, hay que verlos cuando tienes el estómago lleno o comiendo, porque si los ves sin comer o sin rato de haber comido, entonces lo único que te provocará será ganas de comer. Pero vaya la sorpresa que no solo cuando chequé Facebook en esa semana vi un fanart donde venía Marcil, lo cual me hizo pensar de que ok, hay gente que ve este anime, sino de que todo el boom que surgió a través de todas estas semanas después de la emisión de Dungeon Meshi, lo cual hace pensar, o al menos hizo que yo me diera cuenta de que este anime se volvió uno de los favoritos de la temporada, y más de la temporada del año. Literalmente Dungeon Meshi ha sido una de las sorpresas más grandes que ha tenido este año. El manga actualmente está terminado, hasta donde yo lo sé, no leo el manga, pero es increíble toda la popularidad que ha obtenido un anime de cocina, pero en cierta forma es realmente increíble, o hay un motivo por el cual realmente Dungeon Meshi sea tan bueno, y es que tiene varias cosas que debemos decir. Entre una de esas cosas es la creación de mundo. Básicamente muchos isekais o animes referentes a lo que viene siendo la Edad Media y tal, siempre hacen lo mismo o siempre pecan de usar las mismas criaturas o contextos de ciertas cosas. Es decir, orcos, demonios, goblins, criaturas que ya son el estándar en este tipo de animes o en este tipo de historias, que básicamente todo lo que viene siendo asunto medieval ya no se siente tan interesante. Es decir, sí, seguimos consumiéndolo, pero no hay mucho que decir. En cambio, Dungeon Meshi hace algo diferente. Dungeon Meshi, al ser un anime centrado en la cocina, tiene una construcción de mundo y de personajes, bueno, una construcción de mundo y de criaturas muy amplia y muy bien pensada. Muchas de las criaturas que vemos conocidas como los monstruos de la mazmorra no solo tienen patrones o son descritos como criaturas existentes, es decir, el anime explica hábitos y formas y cómo actúan estas criaturas que literalmente sientes que son reales. Es más que simplemente decir, oh, es un monstruo tal y ya. No, el anime se encarga de darte a entender qué tipo de monstruo es, cómo sirve, cómo funciona y qué puedes hacer con él. Y con qué puedes hacer con él me refiero a la cocina. Esto es algo que a mí me encanta de Dungeon Meshi, y es que a pesar de que los monstruos, como dije, están muy bien detallados, básicamente todas las comidas o cosas que hacen en el anime pueden ser replicadas en el mundo real, ya que varios de los monstruos tienen paralelismos con animales o cosas del mundo real. Por ejemplo, en los primeros capítulos hay una criatura que es como un escorpión gigante que al ser cocinado es literalmente una langosta. Hay otras cosas como las armaduras que realmente son almejas, los insectos tesoreros. Sinceramente, la construcción de mundo y de criaturas de Dungeon Meshi es tan interesante que puedes no solo encontrar estos paralelismos, sino que te interesas por saber cómo saben estas criaturas y si realmente sabrán bien. Dungeon Meshi hace un buen trabajo en eso, y eso es una de las razones por las que este anime es tan hablado y tan querido. Es decir, es una completa genialidad. Otra cosa son los personajes que son muy carismáticos, entre ellos los protagonistas. Laios, que es un aventurero que básicamente está obsesionado con los monstruos al grado de que el fandom casi lo considera un furro, y pues
no nos ha dejado muchas buenas referencias para pensar que no lo es. Pero bueno, no lo es. Chilchok, que es un experto en trampas de una raza de medianos. Shenshi, que es un enano y que realmente es un gran cocinero y que tiene lore oculto en su historia. Y Marcil, que es una maga elfo, que no le gusta mucho la idea de comer monstruos, pero al no haber más opciones, tiene que hacerlo. Y al final le termina gustando la comida que come, pero sigue con ese miedo de no querer comer monstruos. Honestamente sé que mucha gente le cae bien Marcil, sé que mucha gente ama a Marcil, pero pues honestamente a mí me cae mal. O sea, entiendo por qué le cae la gente bien, pero quiero decir por qué me cae mal. Y es que es un personaje que literalmente se la pasa quejándose todo el tiempo. Sé que es su personaje, pero hay veces en las que uno simplemente se harta. E incluso varios de los problemas que hay en el anime son en parte culpa de Marcil por querer hacer cosas que ella cree que puede hacer, pero pues no puede. Al final, algunas de las cosas que ella hace sí tienen utilidad, pero la forma en la que Marcil actúa es realmente un poco molesta para mí. Entiendo si a ti te gusta, pero veamos. ¿Por qué demonios vas a usar magia negra para hacer algo como... Oh... ¿Saben qué? Creo que debemos hablar de esto. ¿De qué va la historia de Dungeon Meshi? Bueno, como ya sabemos, los protagonistas entran a una mazmorra por el motivo de rescatar a la hermana de Laios, Falin, ya que el grupo de Laios anteriormente ya había ingresado a la mazmorra, pero tras encontrarse con un dragón que hizo que las cosas se pusieran peligrosas, Falin lo único que hizo fue hacer que todos sus amigos escaparan mientras ella se quedaba siendo devorada por el dragón. Ante esto, Laios, Marcil y Chilchok entran nuevamente a la mazmorra con el motivo de rescatar a Falin antes de que ella sea digerida por el dragón, debido a que ella fue comida por él mismo. Ahí es donde los protagonistas, sin más opciones, se deciden a comer monstruos, pero no son buenos cocinando estas cosas, así que el personaje de Senshi es donde entra aquí, que les enseña que realmente pueden comer monstruos ya que él tiene experiencia en esto. Así es como estos 4 personajes se adentran en la mazmorra encontrando todas estas cosas, estas criaturas, comiendo criaturas que ya habían visto pero que nunca se habían pensado o pasado por la cabeza que debían comerlas algún día. El anime es muy divertido, la verdad es que tiene escenas muy chistosas, se podría considerar como un anime de comedia y la verdad es que lo es. El asunto es que hay cosas de la historia, el lore, que son un poco más profundas de lo que parece, y realmente la mazmorra tiene más profundidad en cuanto al lore y demás cosas. La mazmorra, ¿por qué está ahí? ¿Por qué se generan las mazmorras? Pero más importante, ¿qué es lo que hay en el centro o en el fondo de la mazmorra? Y conforme más avanzan los protagonistas, las cosas se ponen cada vez más serias y más peligrosas, hasta que llega un momento en el que los protagonistas, al encontrarse al dragón e idear planes para derrotarlo, cuando por fin lo han matado, se dan cuenta de que todo el camino que hicieron para salvar a esa persona que a ellos tanto les importa, la verdad ya han llegado bastante tarde. El cadáver de Falin, de hecho ni siquiera es un cadáver, es los restos de Falin, son encontrados por los protagonistas y esto les genera una enorme impotencia, el no haber podido llegar antes para salvar a la hermana de Laios, pero aún hay una alternativa, o al menos eso es lo que Marcil dice, ya que la única forma de regresar a Falin es usando magia prohibida, magia antigua, y usando la carne del dragón en conjunto con esta magia antigua logran revivir a Falin, algo que genera un ambiente de felicidad ya que al final lograron el cometido, pero este no es el final, aún queda historia. En toda la primera parte del anime se habla sobre un hechicero que creó la mazmorra, sobre un hechicero que es el dueño de la mazmorra. Hay cierto lore esparcido por todos los primeros capítulos, pero no se toma muy en serio esa primera parte. No es hasta después de revivir a Falin cuando estas cosas realmente toman peso en la historia y en donde empiezas a decir, oh, esto realmente era importante. El anime pasa de ser solo un simple anime de comida y una comedia a ser algo más serio y más interesante, a ser algo con una historia mucho más trabajada, más detallada. Si ya de por sí el anime estaba bien hecho,
en la construcción de monstruos y la mazmorra, la historia no se queda atrás y el lore es bastante profundo como la mazmorra. El hechicero que creó la mazmorra, o al menos el dueño de la mazmorra, aparece al darse cuenta de que el dragón ha desaparecido, o más bien ha muerto. Decide buscarlo, dándose cuenta de que o al menos creyendo que había sido convertido en una mujer, en Falling. Entonces el hechicero lo que hace es devolver al dragón a su forma original, pero esto no genera que Falling se convierta en un dragón, sino que crea un híbrido entre dragón, humano y algo más, una especie de quimera. Falling se convierte en una nueva criatura. Es aquí cuando la historia tiene un nuevo propósito. Ya no es salvar a Falling de ser comida por un dragón, o al menos digerida, sino de tratar de recuperar la humanidad de Falling, quien ahora está bajo las órdenes del hechicero malvado. Entonces los protagonistas tienen que adentrarse aún más en la mazmorra para lograr esta hazaña, siendo acompañados por un nuevo personaje llamado siendo acompañados por un nuevo personaje llamado Izutsumi, quien era del grupo de acompañantes de un viejo amigo de Laios que estaba enamorado de Falling y quien también había entrado a la mazmorra para salvarla. Pero una vez que todo esto sucede y Laios le cuenta todo a este amigo, no tiene más remedio que ir a la superficie. Entonces Laios y compañía tienen que adentrarse aún más en la mazmorra. El personaje de Izutsumi es una chica gato, o al menos es una mujer bestia, que no era así desde el principio, sino que fue maldecida por un hechizo o algo así. Y ella trata de buscar una cura para su maldición, entonces ella decide escabullirse y unirse al grupo de Laios. Este anime tiene algo que básicamente me gusta llamar el efecto Trigger. ¿Y qué es el efecto Trigger? Te estarás preguntando. Bueno, es un efecto que yo mismo nombré, basado en todos los animes que he visto del estudio Trigger. Y es que todos tienen una cosa o una particularidad interesante, y es que básicamente los animes que ha hecho Trigger empiezan normales, divertidos, felices, para en los últimos capítulos volverse mucho más pesados y serios. Pasó con el anime de las brujitas, donde al principio pues todo era felicidad, bla bla bla, luego descubrimos todo el asunto de la magia, del robo de poderes a niños, y al final las brujas tienen que detener un misil nuclear. Otros animes de este estudio siguen esta misma dinámica de empezar ligeros, pero los últimos capítulos volverse mucho más locos. Y podrían decir que esto es normal en cualquier historia, pero es que al menos los animes que hace o elige Trigger hacer son muy específicos en este tema. Pasó con Cyberpunk, pasó con BNA, pasó con las brujitas, y con otros animes que he visto del estudio es la misma cosa. Empiezan normal y terminan muy locos. Y Dungeon Meshi, a pesar de ser un anime que está basado en un manga, tiene esta misma esencia de ser un anime comédico, ligero, a volverse en algo mucho más complejo. Tal vez no en los últimos capítulos, pero sí tiene esa esencia de tener una curva de complejidad muy pronunciada. Y al final pienso que las decisiones de animes de esta compañía son algo como, no sé, lo siguiente. ¿Quién fue el imbécil que mandó la comida? Hola, Squid. ¿Hay alguna llamada que tengamos que atender? ¿Algún importante anuncio? Sí, la llama, a ver, tiene una llamada de su mamá, otro mensaje de su mamá, dice de que por qué la dejaste sola y por qué te llevaste ese microondas, y una llamada de... sí. Y una llamada de su novia, del por qué te robaste a su perro. Es imbécil. En primer lugar, ese perro no era de ella, y en segundo, ella se lo encontró en la calle, así que no puede decirme nada. Ok, bonito. ¿Ya puede pasar, señor? Puto trabaje. De Kimosabi. Gracias, adelante. Soy Moai Segundo y trabajo para una empresa de recursos humanos. Mi primo me dijo que aquí hacían explotación laboral y aparte que la oficina era un total... Por lo menos si tiene café. de suerte. A mí no me No me tratan tan bien por mi Bueno, No mames, ya cayó. no creo que sea en un total desorden. Lo que estoy oyendo es que usted no tiene presupuesto para darles buenas herramientas a estas personas. A tener que pedir en computadoras, no jalan. ¿Qué tal si usted
observa mejor a mis empleados y vemos si realmente son lo que usted dice o no. Señor, usted tardó 1 hora en atenderme en su oficina. Y yo ya revisé a cada uno de sus empleados y lo único que puedo decir es que en esta oficina no se trabaja. Y los inversores tienen ciertos problemas con usted debido a que la mayoría de los productos que deberían estar sacando no salen al aire. Ok. Porque también este lugar era un total cochinero y estoy viendo que sí. De hecho, en la oficina de allá hay una cucaracha enorme. No sé, Es nuestro cocinero, se llama Cuco. mejor beba Andrés Bull. ¿Cuco? No sé para qué. Madrigo. Iré a hablar con él y que él venga aquí mismo. Otra pinche reunión, no mames, jefe. Digo, bueno. No bueno. manches, es la tercera de esta semana, jefe, no manches. Ah, sí, Eso me cierto, yo quita soy mi recepcionista. productividad. Recursos No le humanos robaste el móvil a alguien. reportándose a la junta. Claro, tome asiento. He escuchado muchas quejas, tanto de recursos humanos como de nuestro cocinero, como de nuestro recepcionista, que quién sabe qué hace aquí si nadie está contestando las llamadas. Y he oído que esta oficina no trabaja. Señor, permíteme. Disculpa. Lo que yo estoy escuchando con respecto a los testimonios de sus trabajadores me hace pensar que también usted tiene algo que ver con la falta de pago de ellos. Por lo tanto, quiero saber hacia dónde va ese dinero. Tiene que entenderlo, las circunstancias no son favorables. Últimamente la moneda ha caído, el Bitcoin no ha funcionado como debería ser, el cocinero cobra mucho porque necesita comprar ingredientes de calidad y luego lo saca todo de la basura. Créame, Señor, yo solo señor, quiero ser una... Señor, lo que usted me está diciendo es otro cuento. Y lo que yo estoy escuchando de sus empleados me hace pensar otras cosas. Usted dígame la verdad. ¿Hacia dónde se dirige el dinero que se invierte aquí, tanto para pagarle a los trabajadores como para que ustedes saquen producto y tengan una cocina y baños aceptables? Disculpen, yo vi unos informes sobre los ingresos y dónde se fue destinado el dinero y pone algo que fue destinado a algo llamado las casitas. ¿Puedes hablarnos qué es eso? ¿Usted dona al Table Dance que está a unas avenidas de aquí? Le repito, ¿cómo sabe usted Espérame un minuto. que está Entonces, el aquí? dinero que me ha mandado dejar no es invita. de un table. Muy buenas inversiones. Conozco a buena onda. Creo que se me olvidó. ¿Y eso quiere decir que usted trabaja unas para ellos cosas. también? Ah, no, ya no. Creo que se me olvidó algo, una diapositiva de la oficina. Ahorita vengo. Ahora sí, nuevas reglas, vamos a tener un buen cocinero y más aparte les vamos a subir el sueldo y más aparte va a haber horas extra. Pero antes de eso tenemos un nuevo trabajo. Hola, Mr. soy Beast. Mr. Beast. He comprado esta compañía y la he salvado de la bancarrota. Ahora ya no tiene una deuda y todos tienen dinero. Revisen sus carteras. Por cierto, su anterior jefe fue encontrado por la policía y actualmente está en la cárcel. Vamos a animar un nuevo anime. Propuestas. Ok, un anime de Dungeon Meshi. ¿Qué dijiste? Dungeon Meshi Cuéntame, ¿qué es eso? es unos aventureros que entran a una cueva y se comen a todos los monstruos y que al final pues se pone muy oscuro. Oscuro. ¡Me gusta! ¡Animemos Dungeon Meshi! ¿Quién está conmigo? Les doblaré el sueldo. Siempre y cuando me paguen. Está bien. Ahora, Yeah. a trabajar, que... Ahora, a trabajar, en serio. Nadie aquí ha hecho nada. Pónganse a jalar. Ronaldinho Sao Paulo brasilero. Sí. No somos tan graciosos como el cast oficial de The Office.
Algo interesante que hay que decir sobre este efecto, o al menos lo que genera Dungeon Meshi, es que el shock que genera ver escenas como el cadáver de Falling u otras cosas más serias como el pasado de Senshi generan un shock en el espectador, no porque el anime sea algo que esté escrito para ser choqueante en todo momento, sino porque los momentos de diversión, los momentos de risas son tantos que llegar a momentos de este tipo realmente te genera el contraste y entiendes mucho más el peso de las acciones de los personajes o de lo que ellos sienten. Es diferente a un anime donde todo el tiempo te ponen cosas choqueantes. Sí, al principio puede ser efectivo, pero después de tantas cosas choqueantes, uno pierde esa sensibilidad y empieza a decir, ok, bueno, da igual. En Dungeon Meshi, a pesar de ser una comedia, los momentos choqueantes son más fuertes por eso mismo. No te esperas este tipo de resoluciones, y eso hace que el anime sea mucho mejor valorado. Es realmente una buena obra, una obra bien escrita, un mundo bien hecho y una historia muy bien ejecutada, que básicamente hace que todos los fans quieran más de este producto, amen este producto. Dungeon Meshi se ha vuelto muy popular y la verdad es que nos sorprendió a muchos cuando se anunció la segunda temporada, y honestamente yo voy a esperar a que salga y voy a estar ansioso de ver qué nuevas comidas o monstruos van a comerse nuestros protagonistas. Este capítulo final terminó en los protagonistas pensando cómo rescatar a Falling o cómo recuperar su humanidad, y la única forma en la que ellos ven que puede pasar esto es comiéndose la parte dragón de Falling. Es decir, la forma de regresar a Falling a la normalidad es haciendo lo que ellos saben hacer: comer monstruos, porque al final ellos son dragones y mazmorras. Pero esta temporada de anime no solo nos trajo Dungeon Meshi, sino que hay otros animes de los que quisiera hablar, y por eso el próximo video será